¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Una disculpa, pero estaba en conferencia telefónica con el licenciado Carlos López, director académico. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. Bien, bien. ¿Usted qué tal? Bien, bien, con un poquito de calor y humedad. Está todo muy húmedo ahorita. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Carla. Buenas noches. Buenas noches, Alexia. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches, Valeria, Marcia, Carla y Milene. Buenas noches, profe. Buenas noches, Itze. Leslie, buenas noches. Gerardo. Martín. ¿Qué hola, profe? ¿Cómo andamos? Bien, bien, ¿cómo andan? ¿Todos bien? ¿O más o menos? Ay, profe, a mí no me mencionó, ¿eh? Jessica, perdón, Jessica, es que estoy yendo así hacia abajo. ¿Cómo estás, Jessica? Ok, profe. Muy bien, profe. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, qué bueno que todos están bien. Gracias. Tania, buenas noches. Karen Guadalupe, buenas Hola, noches. profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Valeria, buenas noches. ¿Quién más me falta? Maritza, buenas noches. ¿Me faltó alguien? No, ¿verdad? Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos. Buenas noches, buenas noches. Jóvenes, ¿algo que quieran comentar antes de iniciar la plática, la clase del día de hoy? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Cuál va a ser el compromiso del trabajo final? Espérame, ¿me veo muy oscuro o así estoy? Me falta iluminación. ¿Se ve bien, profe? No se ve erróneo. Ok. Parece alcanzarlo. A ver, gracias. A ver, otra vez, Itze, dime. Es que quisiera saber cuál sería el complemento del trabajo para que no nos agarre toda la carrera. ¿Cuál sería el complemento del trabajo? Buenas noches, Gerardo. Pues, terminarlo. Vimos el avance, que era pues la presentación del proyecto, en qué iba a consistir, si íbamos a importar o exportar. Es muy importante, jóvenes, Itze, que entendamos que esta materia se llama estudio aduanero, por lo tanto, parte de nuestra responsabilidad es realizar el estudio correcto de viabilidad. ¿Saben lo que significa viabilidad? Sí, que sea viable. Sí, correcto, exactamente, diste en el clavo. ¿Qué tan posible, eso significa viabilidad, qué tan factible, tan probable es de que se lleve a cabo este proyecto? Esa es la viabilidad. Entonces, el trabajo final, ¿en qué consiste? Bueno, ya vamos a armar todo el programa que traemos, todo el proyecto que traemos, analizando cuáles son los requisitos nacionales y los requisitos internacionales, como dice ahí parte de la competencia general. Dice el proyecto final: el alumno diseñará un estudio aduanero para una empresa con capacidad exportadora. Hay algunas empresas, hay algunos trabajos. ¿Qué tal, Jessica? Buenas noches. Hay algunos trabajos que se enfocaron en la importación. También es válido. ¿Por qué? Pues porque si la empresa huésped no tiene contemplado exportar, perdón, pues podemos basarnos en la importación. Sí, porque también el estudio aduanero no es exclusivo o no es ¿cómo se llama? Bueno, no es exclusivo de la exportación. Si las necesidades de la empresa son importar, pues entonces el estudio aduanero tiene que estar enfocado a la importación. Entonces hay que ver la viabilidad, estudiar la viabilidad del proyecto, qué tan factible, qué porcentajes de éxito podemos llegar a tener, ¿sí? De no cometer errores, pues asegurar un éxito en la operación, que el proyecto se lleve, se dé, ¿sí? Se complemente, que sea factible, que sea creíble. No vamos a ponernos a inventar cosas que no son correctas.
Yo creo que a esas alturas de nuestra preparación ya manejamos algunos conceptos básicos, ¿sí? Perdón. ¿Qué más? Y pues lógicamente el objetivo final sería que ese producto se importe o se exporte correctamente, cumpliendo con todos los requisitos nacionales e internacionales, ¿sí? Si se fijan en sus exposiciones, yo les hice algunas observaciones, algún comentario. Oye, mira, vas a manejar este artículo, ponte trucha, o sea, chécate esto y esto, ¿no? Porque puede tener alguna, ponte trucha, ¿qué palabra utilicé? Discúlpenme. Pónganse abusados. Revisen, analicen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque pues hay que apegarnos a la legalidad, a la ley. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Llegó también René. ¿Qué tal, René? Buenas noches. Entonces, esa es la situación, jóvenes. O sea, ahorita el trabajo, por lo que expusieron, tienen una buena idea. En algunos casos proviene del trabajo de la asignatura anterior. Y nada más ahorita tenemos que adecuarlo, tenemos que modificarlo para que cumpla con este proyecto. ¿Sí? Sí, profe. Ok, profe, muchas gracias. Entonces, yo no le veo mucha complicación. Digo, algunos ya manejan fracciones arancelarias. Hubo algunos trabajos que aunque no fue lo que se pidió en esta etapa, pues ya se adelantaron, ya tienen parte del complemento de la etapa final. Otros por ahí hicieron algunas explicaciones muy completas. Sí, y pues ya yo siento o yo creo que lo que les falta es muy poco. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Sí. Entonces, Buenas noches, profe. Buenas noches. Entonces, yo no creo que anden muy alejados de la realidad, honestamente. Nomás es cuestión de darle una pulida. ¿Sí? ¿Algo más, jóvenes? ¿No? Yo sí tengo un comentario, jóvenes. Yo cumplí con mi promesa de ponerles puntos por haber prendido la cámara en su calificación, pero desafortunadamente hubo algunos que no cumplieron con la guía didáctica, que no presentaron sus trabajos a tiempo y probablemente les afectó su calificación final. Pero el punto extra, todos los que prendieron su cámara lo tuvieron, lo anoté. Entonces, me imagino pues que ya ustedes revisaron sus calificaciones, y pues yo cumplí con ese compromiso. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra observación? ¿Comentario? Así es, Carla. Entonces, pues traté de ser lo más justo con sus trabajos. Todos tuvieron una buena idea. Y pues digo, desafortunadamente, pues si no cumplieron con todas las actividades, pues eso mermó un poco su calificación. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a proseguir. El día de hoy les comenté que íbamos a iniciar con el bloque 2. Nada más me gustaría, antes de pasar al bloque 2, revisar si no hay alguna duda sobre el bloque 1. Si no les quedó alguna duda sobre lo que es la materia, lo que es el artículo 131 de la Constitución, porque estuve viendo ahí en sus cuadros sinópticos algunos errores conceptuales o de asimilación. Entonces, pues no sé si quieran así en 5 minutos darle una repasadita, o pasamos al bloque 2. ¿Cómo ven? Sí, profe, yo creo que si usted contempla el que hubo, pues hay algunos errores pequeños o como se los haya contemplado, ¿verdad? Sería bueno que si pudiéramos, pues,
repasar al menos como dice usted en 5 minutos, ¿verdad? Pues para retroalimentar o tratar de corregir esos errores pequeños que pues sí nos pueden costar más adelante. Sí, pues si todos están de acuerdo, vamos a ver algo así rápido. ¿De acuerdo, profe? Ok. Sí, profe. Sí, profe, Ok. de acuerdo. Bueno, vamos, déjenme compartir. Ay, se volvió a quedar trabado esta mugre. A ver, jóvenes, si me escuchan todavía, me voy a desconectar y voy a volver a entrar. No se me vayan a ir, por favor. Ok. No. A ver, ahí estoy de regreso, ya hice reset. Déjenme nada más presentar, a ver si no me vuelve a sacar. No. Se volvió a quedar trabado. Ay. Tranquilo, profe, aquí lo esperamos. No, sí estoy tranquilo, pero estos de Google parece que se lucen cuando no deben. A ver, aquí estoy con esto. No, se me volvió a congelar. De hecho, se ve congelada la foto, pero se escucha el audio, ¿no? Sí, profe, de hecho yo sí lo veo, no lo veo congelado, lo veo bien. Bueno, se me congeló aquí en mi computadora. No me deja salir. A ver, vamos a hacer otro intento. ¿Y si reinicia la computadora? Ya lo hice, ya la reinicié. Pero haz de cuenta se quedó congelado y está el circulito del mouse dando vueltas. No sé si hay algún problema de conexión. Dice que no responde. Eh, ya sé, me voy a desconectar, voy a quitar el video. A lo mejor esa es la situación. A ver, internet, estoy bien. Estoy conectado, no tengo problemas de internet, entonces tiene que ser una cuestión de la plataforma. A ver, me voy a desconectar otra vez y voy a entrar y voy a desconectar el video. Ok, denme un segundo.
Desconecto video. No, se volvió a quedar congelado. Qué raro. Bueno, voy a tratar de conectarme por el teléfono, a ver si es cuestión de la computadora o es internet. En un segundito. Me conecté vía teléfono a ver si me da oportunidad. Voy a apagar la cámara. No, se sigue conectando. Se sigue congelando. Bueno, déjenme conecto a través de mi teléfono. A ver si me permite. Ok, profe. A ver si me permite presentar. Sí, profe, no se preocupe. Ok, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. A ver, entonces Profe. déjenme ver. Ok, déjenme apagar el video. Volví a presentar. Ok. Ok, a ver. Esto. Ok, entonces estábamos viendo. Ok, ahí se ve.
Sí, profe. A ver, ¿se ve mejor así o se ve mejor así? La primera opción, profe. Horizontal. Ok. Ujú. Sí, horizontal, profe. Ok, entonces, bueno, de lo de la materia, pues ya saben que es el dominio de las bases jurídicas, desarrollar nuestras habilidades y poder aplicarlas en casos específicos. Sí, entonces lo que yo veo es que aquí en esta gráfica, primeramente debemos entender que la, la ley de comercio, bueno, la ley aduanera y todo lo que tenga relación con el comercio emana del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí, es facultad privativa de la Federación, del gobierno federal. Nadie más puede intervenir en lo que es el comercio exterior y en lo que es la operación en las aduanas. Entonces, cuando estábamos viendo, ¿dónde está? Acá. Aquí. Ok, lo que debemos entender, jóvenes, es de que del artículo 131 constitucional eh, emanan dos responsabilidades. La primera que es en relación a las facultades del Ejecutivo Federal, del presidente. O sea, el presidente puede tener intervención en las decisiones o en las leyes que se decretan para regular el comercio exterior, para regular la operación aduanera, ¿sí? Y el Congreso de la Unión, pues, es el órgano legislativo que se encarga de la formulación y de la emisión de las leyes. Aquí está la ley aduanera, la ley de comercio, todas las leyes están aquí en el Congreso de la Unión. Y el presidente, como lo vimos, tiene ciertas facultades, pero son facultades temporales. ¿Por qué? Porque la ley es lo que establece lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, y cuando haces cosas que no debes de hacer, sobre todo aclara o especifica cuáles son las sanciones por haber infraccionado la ley. Sí, cada una de las leyes tiene su capítulo que habla específicamente sobre infracciones y sanciones. El presidente del Ejecutivo no puede sancionar, no tiene esa facultad, ¿sí? Y cuando estábamos, déjenme abrir el próximo, 1, 2, 3, este. E- Esta, esta, el cuadro sinóptico, perdón, este cuadro sinóptico es la clave, jóvenes. Eh, Dentro de nuestra asignatura, dentro del estudio aduanero, o lo que es la rama del estudio aduanero, tenemos dos universos, como les decía, lo que se relaciona con el comercio exterior y lo que regula o es competencia de la operación aduanera. ¿Sí? Entonces, hablábamos por ahí de que la aduana era como una casa, cuatro paredes. Entonces, todo lo que sucede relativo a la entrada y salida de mercancías y al despacho de las mercancías, compete a la autoridad aduanera, como lo vimos en el tema anterior. Entonces, esta ley, la ley aduanera, o la legislación aduanera, perdón, el universo de la legislación aduanera regula todo lo que es la operación. Aquí tenemos la ley aduanera, la ley del impuesto general de importación, de exportación, el código fiscal de la federación, que es una ley supletoria, las reglas de carácter general, ley del IVA y ley federal de derechos. Y la legislación de comercio exterior, jóvenes, es la que se encarga de las relaciones internacionales del comercio exterior mexicano. Nada más tenemos una ley, que es la ley de comercio exterior,
Tenemos los tratados internacionales y hasta ahí. ¿Sí? Y ya una vez que estamos analizando la ley aduanera y su correlación con otras leyes, debemos entender que la ley aduanera tiene un lado fiscalizador y tiene otro lado de control y regulación de la operación y el despacho. Dentro de la fiscalización, ¿sí? Tenemos todo lo que habla de impuestos. Sí, tenemos el Código Fiscal de la Federación que nos habla de algunas cuestiones fiscales, sí, de las contribuciones y de las obligaciones que tenemos nosotros respecto a los impuestos federales. El impuesto a la importación y el impuesto a la exportación, que están contenidos en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, son impuestos federales, ¿sí? Por lo tanto están dentro del área fiscal. Y aquí está la ley del Impuesto General de Importación y Exportación y la tarifa. Entonces tenemos la ley del IVA porque también es un impuesto al consumo y sobre todo cuando hay enajenación de bienes, que significa la transferencia de dominio sobre una mercancía, debemos de pagar IVA. Y tenemos la ley federal de derechos, ¿por qué? Porque pagamos derecho por el uso de la aduana. Pero en el ámbito de operación y despacho, la ley aduanera y su reglamento es la que nos dice qué podemos hacer, cómo lo debemos hacer, ¿sí? Y qué sucede cuando hacemos algo indebido. La ley regula la entrada y salida de mercancías, el despacho aduanero de las mercancías, ¿sí? Tenemos las reglas de carácter general, que son ya lineamientos muy específicos sobre la operación aduanera, y tenemos un manual de operación aduanera que es para uso exclusivo de la autoridad aduanera, quienes están dentro de la aduana realizando las operaciones, ya marca los lineamientos. Entonces, este cuadro sinóptico, jóvenes, se pudo haber conjugado con este de acá cuando estamos hablando de lo que establece el artículo 131. Por eso yo les dije, pongan atención en el material, ahí está la información, ¿sí? No era necesario poner cuáles son las atribuciones del Ejecutivo Federal, ¿sí? Sino específicamente, lástima que no puedo abrir la computadora, pero el del 131, ustedes pudieron haber ¿cómo se llama? Dividido en legislación de comercio exterior y en legislación aduanera, y hubieran puesto la información que estaba aquí. Eso era lo más apropiado, lo más correcto. Y ya dentro de la legislación aduanera abren el corchete y hacían esta división. Con eso hubiera estado completo el cuadro sinóptico. Digo, porque las atribuciones del Ejecutivo Federal están contenidas dependiendo la intención y la orientación. Unas están contenidas en la Ley de Comercio Exterior y otras están contenidas en la Ley Aduanera, dependiendo el ámbito de aplicación. Y al igual de las atribuciones de la autoridad, en el caso de la Ley de Comercio Exterior son la Secretaría de Economía, y en el caso de la Ley Aduanera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria. Entonces, por eso debemos entender cuál es el ámbito de acción de cada una de las autoridades, ¿sí? Para poder saber dónde se encuentra, o sea, en qué ley se encuentra y cuál es su ámbito de aplicación. Entonces, estos dos esquemas, jóvenes, es muy importante que los manejen bien. Si se los quieren aprender de memoria, adelante, pero eso es importante que lo manejen. Si no sabemos identificar a qué familia o a qué legislación va, pues hay que darle una revisadita a esos esquemas, a estos juegos sinópticos. Aquí es donde noté confusión, ¿sí? Y digo, porque yo sé, la intención del trabajo no era
ponerme lo que dice el artículo 131 o cuáles son las atribuciones del presidente. Pues esas ya las sabemos. Entonces, era algo más concreto como este cuadro sinóptico. Y también yo nunca les dije, oigan, pues no copien lo que está ahí, tampoco. Sino requería un poquito más de análisis, de estudio, ¿no? Porque en esto consiste el estudio de Anero, jóvenes. En saber interpretar los fundamentos. No se refiere a que se los aprendan de memoria, pero que sepan qué área regula o controla qué cosa, ¿no? Aquí tenemos comercio exterior, tenemos operación aduanera o legislación aduanera, ¿no? Y ya dentro de la legislación aduanera, que es lo que estamos revisando como parte del estudio aduanero, porque el estudio aduanero comprende otras cosas. Entender que existe un área de fiscalización y existe un área de operación y despacho. Entonces, si yo estoy hablando de impuestos a la importación, Daniel, ¿a qué me refiero? A la ley de comercio exterior. Perdón. Ley de impuestos generales de importación y exportación. Así es, ya mero te iba a reprobar, ¿eh? No me equivoqué, lo siento, profe. Sí, y si yo estoy hablando, por ejemplo, de las formalidades del despacho, ¿a qué me estoy refiriendo, Marcia? Marcia, ¿me escuchas? Tania, ¿a qué me refiero con las formalidades del despacho? ¿Dónde encontraría yo lo referente En a la las ley formalidades? Perdón, aduanera. así es, ¿sí? Entonces, si se fijan, cuando estemos hablando de estos temas, es importante que sepan cómo poder identificar en qué universo está. Principalmente partiendo de este esquema. Si estoy hablando del TEMEC, ¿en qué legislación está? René, Ok. perdón, Daniel, ahorita voy contigo. No, bueno, René no trae micrófono. Adelante, Daniel. ¿En qué legislación está? Lo íbamos a encontrar en la legislación de comercio exterior. En la Ley de Comercio Exterior y su reglamento. Perdón, me equivoqué. En la legislación de comercio exterior, así es, porque ahí están los tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, a ver, una pregunta capciosa. Si estamos hablando de la información que debe de contener una factura comercial que vamos a utilizar en un pedimento de importación, ¿de qué legislación estamos hablando, René? Pues en la de comercio exterior, profe. No, los datos, De ninguna legislación, ¿no? La aduanera, profe. no, ¿quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Es el artículo primero en la parte última, en el primer párrafo, y es la última oración. Por ahí, y les dije, ahí en esa legislación está contenido, por ejemplo, los datos de la factura, la actualización de costos. Es una ley supletoria a la ley aduanera. No son las reglas de carácter general. No, no, La ley del no, IVA y su reglamento. no. Una factura comercial no entra en la ley del IVA porque no es un impuesto, es un documento requerido para comprobar el valor de las mercancías. Profe,
No es en la ley de impuesto general. No, ¿No? la ley son impuestos. La LIGI son impuestos. ¿Qué hablábamos por acá cuando ya nos dividíamos? ¿Qué nos dice por ahí el ¿Es el punto código número 1? fiscal? Exactamente. ¿Quién dijo eso? Alexia, un punto. Al- ¡Yay! ¿Por qué? ¿Por qué, Alexia? ¿Por qué es el Código Fiscal de la Federación? ¿Verdad? Porque es la que tiene la exportación de las leyes, de los No, transportes que conducen. no, Mm, son los que les dan entradas y salidas a las mercancías. no. ¿Qué nos dice el Código Fiscal? Léete, ¿qué nos dice ahí el punto número 1? A ver, permíteme. Código Fiscal de la Federación. Convenio de los aspectos fiscales, determinar las contribuciones, obligaciones con los impuestos federales. El Código Fiscal de la Federación es un compendio de aspectos fiscales y la factura comercial, el comprobante de valor, es parte de la legislación fiscal, porque la factura es donde se determina el valor de las mercancías. Yo sé que no es materia de nuestra asignatura, pero es bueno conocerlo, por eso les comenté. Pues si nos vamos al artículo 29A, a ver, déjenme ver si ya me permite conectarme, porque a veces se pone así medio rejega. En el Profe, artículo entonces 29, obtuve medio punto. vamos a ver, vamos a ver. Este, a ver si me permite. Porque no me gusta estar así con esos audífonos. Eh, a ver si me empieza a hacer un ruido raro. Aquí voy a poner el mute del micrófono. Ahí está. Ah, mira, ya me dejó presentar. Déjenme desconectarme el teléfono. Ya me dejó. Bendito sea el Señor. Mira, mira qué raro con el teléfono, sí, mira. ¿Cuál señor, profe? A ver si me deja presentar. No, se volvió a trabar. Chispas. Bueno. Ay, bendito Dios. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a presentar con el teléfono. Ah, sí, sí. Sí, profe, aplica la mía. Sí, mira, no me había. Nomás que ya quita el micrófono. A ver, aquí. ¿Por qué no me deja salir? Permitan, jóvenes, no se me vayan a ir. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, profe. Profe, eso aparece 4 veces imagen.
Sí, como que se queda trabado ahí, se quedó bloqueado las otras sesiones, pero ahorita tiene que desaparecer ya. Ya abandoné la reunión. Ok, present screen. Mira, por el teléfono, o sea, no me deja a mí como organizador, no me deja presentar, pero como invitado sí puedo. Qué curioso. Es lo bueno de tener todo en la nube de Microsoft. Profe, ¿qué pasó con la pronunciation? Microsoft, I'm sorry. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos en el 1.3, no, en el 1.5 y 1.6. Y este va a ser el problema, que aquí, ahí está. Y no le puedo quitarlo de arriba. Ok. No, este no era. Bueno, vámonos a las leyes. Código Fiscal de la Federación. Híjole, apenas puedo ver también. 27. ¿No se escucha eco? No, ¿verdad? No, profe, se escucha muy bien. Ok, aquí está. Dice, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que adquieren bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas a las que les hubieran retenido contribuciones, deberán solicitar su comprobante fiscal por Internet respectivo. Y luego dice... ...29A... Los comprobantes fiscales digitales a los que se refiere el artículo 29 de este código deberán contener los siguientes requisitos: clave del registro federal de contribuyentes de quien expida y el régimen fiscal, el número de folio, lugar y fecha de expedición, clave del registro federal de contribuyentes de la persona a quien expide. ¿Sí? Dice, cuando no se encuentre con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Tratándose de comprobantes que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen las ventas efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país por vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en establecimientos autorizados para exposición, deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, igual como si fuéramos es quien la compra, ¿no? La cantidad, unidad de medida, los bienes, todos estos datos debe de contener la factura. Por eso es bueno saber también, por ejemplo, dónde están algunos datos importantes, algunos artículos importantes del Código Fiscal de la Federación. Y hay algunos artículos de la ley aduanera que hace referencia a estos artículos, al 17A, al 29A, al 48. Aquí viene todo lo que debe contener. Y esta misma, como es una ley supletoria, como lo establece el artículo primero, debe de contener todos estos datos. Entonces, aquí está, fracción octava. ¿Sí?
tratándose de mercancías de importación, por ejemplo, para las mercancías que se importan, la factura debe, la venta de primera mano, es decir, del importador al primer cliente, debe tener el número y la fecha del pedimento. Sí. Esa es la venta de primera mano. La venta a terceros también debe contener información del documento aduanero. Entonces, todo el artículo 29A nos habla de esto, de los comprobantes fiscales. Entonces, nosotros debemos manejarlos como parte de nuestro estudio aduanero. Entonces, por ejemplo, si alguien maneja una copia de una factura y la quiere poner en el trabajo, pues nada más cerciórese de que cumple con el 29A de la ley, digo, del Código Fiscal de la Federación. Eso es lo importante. A ver, déjenme ver si me deja. Una ventana. Ay, bendito Dios, ya me dejó. A ver, déjenme colgar el teléfono, entonces no. A ver. Ah, pero debo ponerle. Espérenme, déjenme ponerle. Que quiero compartir todas las cambiadas. A ver, vamos a dejar de presentar toda la pantalla. No, el problema es con toda la pantalla. Con una sola sí me deja. Ay, ay, ay. No estaba dentro de mis planes esto, jóvenes, ¿eh? Según yo. Sí Don't worry, teacher. Don't worry, be happy. Puras fallas, ¿no, profe? No, estos de Google están pesados. Bueno, me voy a desconectar a ver si. ¿Es hora libre, profe? A ver si me deja.
Bueno, vamos a conectar aquí el teléfono. Ok. ¿Se ve la pantalla? ¿Me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Profe, lo escucho cuando veo su pantalla, nada más dice presentación y sale su fotografía nada más. No, se volvió a bloquear. No me está dejando. Se volvió. Me deja por el teléfono, pero por el teléfono es muy complicado estar. La pantalla está muy chiquita. Ay, No, ay, profe, ay. hora libre. Pues fíjense que yo creo que sí. Ni modo, profe, qué pena, pero Nosotros nos vamos a sacrificar por usted, profe. Ok, jóvenes. Esta vez. Producción. Ya os escucha, profe. Profe, no se escucha. Ah, pensaba que era el único también. No, no lo escucho. ¿Alguien escuchó lo que dijo el profe? No escuché yo. No, no escucho nada. Yo creo que nadie me escuchó. Yo tampoco escuché. ¿Qué hacemos? Vámonos. Pues yo creo que se va a volver a conectar ahorita y nos va a decir que nos vayamos. Eso espero. Pues esperemos unos 5 minutos. Yo escuché que claramente dijo por esta ocasión y se desconectó. Ya aquí estoy. No, Jessica, Yasmín, por favor. Profe, no lo escuchamos todavía. te cayó, Jessica. Bien, 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 bien. Como dicen los chavos, bien. Órale. O sea, yo no sabía que hablaban a mis espaldas. Híjole, qué gacho es eso, ¿eh? Profe, está todo grabado. Así es, está todo grabado, es la bendita grabación. Bueno, jóvenes, déjenme, voy a hacer el último intento, si no, ya nos desconectamos. No tiene caso estar batallando. La séptima, la vencida, ¿no? ¿Cuánto es? Sí, ya no sé ni cuántos van. Ok, changuitos cruzados. Vamos a ver. Ahí está. ¿Ya me ven? No se perdió nada, ¿va? No se ve, profe, no se ve. Sí se ve. Se mira medio raro, medio borroso. No, profe, sí se ve. Híjole, cómo son malos, ¿eh? Ok. Bueno, entonces les decía, hablando de estos temas, de lo que manejamos anteriormente, este cuadrito, estos dos
Chirrión, no. Bueno, este es uno de los cuadros sinópticos. Del 131 se derivan las facultades del Ejecutivo Federal y las facultades del Congreso de la Unión. El Congreso de la Unión es el que formula las leyes y el presidente es el que las decreta, es el que las presenta al pueblo de México, a los mexicanos, hace saber. Y el otro, este es, ¿cuál era? Estudio de enero 1-4-1-3. Pues aquí estábamos. O sea, hay que entender, joven, les decía que tenemos dos legislaciones, comercio exterior y legislación aduanera. Cuando estemos hablando de aranceles, de reglas de origen, de medidas para combatir las prácticas desleales de comercio exterior, ¿sí? Tratados internacionales, estamos aquí en el universo de la legislación de comercio exterior, lo que sucede hacia afuera del país. Lo que sucede dentro del país en relación a la entrada y salida de mercancías es la legislación aduanera. Y aquí tenemos todas las leyes, ¿no? Como lo dijimos ahorita. Esto es muy importante saber dónde vamos a andar pisando. Y dentro de la ley aduanera ya la correlación con otras leyes es porque tiene dos aspectos, el aspecto fiscalizador o de fiscalización y de operación y despacho. Entonces, si estamos hablando de impuestos, sabemos que están en la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, en la ley del IVA y en la Ley Federal de Derechos, porque estos tres son los que comúnmente pagamos en la aduana cuando importamos o cuando exportamos. En el caso de la exportación, pues casi la mayoría de la tarifa está desgravada, no se paga el IVA, nada más la ley, el derecho de trámite aduanal. Pero en la importación sí pagamos estos tres y algunos otros, ¿no? Y debemos entender que el Código Fiscal de la Federación es una ley supletoria que se utiliza precisamente para complementar lo que está contenido en la ley aduanera. En cuestión fiscal, en cuestión de pagos, derechos, aprovechamientos, impuestos federales, etcétera, ¿no? Contribuciones, aspectos fiscales. Y en relación a la operación de despacho, pues está la ley aduanera, su reglamento, que es lo que nos dice cómo debemos proceder, ¿sí? Qué es lo que no debemos de hacer y qué nos va a pasar cuando llevamos a cabo algo que no debemos hacer. ¿Sí? Entonces, esto se completa con las reglas de carácter general, que ya son lineamientos muy específicos de la operación y con el manual de operación aduanera. Este cuadro sinóptico y ¿sí? Eran las bases para hacer sus actividades de la guía didáctica. No estoy diciendo que lo que pusieron ahí estaba completamente mal, no. Sí, pero de ahí debimos haber partido. Ok, jóvenes. ¿Alguna otra duda sobre el 131 de la Constitución? ¿O cómo andamos? ¿Otra vez se quedó bloqueado? No, profe, yo creo que sí quedó bien claro el cómo teníamos que correlacionar los dos los dos cuadros sinópticos, ¿no? Para pues, poder comprender completamente pues, a lo que se refería en materia de estudio aduanero. Sí, eso es, hay que aprender, hay que entender cómo separar comercio exterior con operación aduanera, y de ahí ya se desprenden las demás leyes. Ok, jóvenes. Entonces, en el bloque 2, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada que íbamos a ver los regímenes aduaneros? Son 6. Y los íbamos a tratar de analizar un poquito más a detalle, a diferencia de lo que vimos la semana pasada en la estructura de la ley aduanera. ¿Sí? Entonces, debemos entender, jóvenes, cuando estemos hablando de regímenes aduaneros, si alguien nos pregunta, oye, ¿a qué régimen aduanero vas a destinar tu mercancía? ¿Sí? Significa cómo la vas a importar o cómo la vas a exportar. Sí, es decir, voy a hacer una importación definitiva
voy a hacer una importación temporal, voy a hacer una importación para depositar la mercancía en un almacén autorizado para operar como depósito fiscal bajo el régimen de depósito fiscal. Vamos a importar una mercancía que entra por la aduana de Mexicali o la aduana de Tijuana y se va a despachar en la aduana interior de la Ciudad de México. Es un tránsito interno. O voy a importar una mercancía para transitar únicamente por el territorio nacional, que va a entrar por la aduana de Mexicali, la aduana de Tijuana, y va a salir por la aduana de, ¿cómo se llama? La de Chiapas. Ah, se me fue el nombre. Bueno, porque va con destino a Guatemala. Sí, entonces, o voy a importar una mercancía, perdón, para elaborar, transformar o reparar en el recinto fiscalizado, que es como lo vimos la semana pasada, una especie de almacén fiscal, sí, que me permite introducir la mercancía con ciertas preferencias, con cierto trato fiscal. Y por último, pues si voy a depositar las mercancías en un recinto fiscalizado estratégico. Si se fijan, el depósito fiscal, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico son parecidos. Tienen un principio similar. ¿Sí? Y esos son los artículos de la ley que hablan sobre los regímenes aduaneros, los importantes, los que mencionamos en la clase anterior. Entonces, si yo les pregunto, jóvenes, ¿qué son los regímenes aduaneros? ¿Qué es lo que debemos contestar como profesionales del comercio exterior a cualquier persona que nos pregunte, oye, ¿qué son los regímenes aduaneros? ¿Qué es un régimen aduanero? ¿Qué debemos contestarles? ¿Es el concepto por el cual entra la mercancía al territorio nacional? Es el destino que le vamos a dar, el destino aduanero específico que le vamos a dar a una mercancía extranjera o nacional. Extranjera es cuando la vamos a importar. Importar significa traer del extranjero a México. Y nacional es una mercancía de origen mexicano que la vamos a exportar al extranjero. Entonces, en la importación y en la exportación de mercancías, o sea, en la entrada o salida de mercancías, ¿se acuerdan lo que vimos en los temas anteriores? La ley aduanera, ¿qué es lo que regula la entrada y salida de mercancías? Es decir, la importación y la exportación de mercancías. Por lo tanto, los regímenes aduaneros están contenidos en la ley aduanera porque son las diferentes modalidades, por decirlo de alguna manera, de alguna forma, que pueden adoptar las operaciones de importación y de exportación. O sea, nada más hay dos operaciones, impo y expo. Eso que les debe de quedar muy claro. Pero cada una de ellas, importación y exportación, tienen ciertas modalidades, ¿sí? O ciertas opciones, si lo quieren manejar así. Entonces, esas opciones que tienen cada una de las importaciones y de las exportaciones se denominan regímenes aduaneros. Es decir, ¿qué destino le voy a dar yo a las mercancías de importación o a las mercancías de exportación? Si estamos hablando de la importación, las voy a importar en definitiva, es decir, las voy a nacionalizar, voy a pagar el 100% de los impuestos y esas mercancías se van a quedar en el país por tiempo limitado. ¿Sí? O las voy a importar en el régimen temporal, es decir, van a poder permanecer en el país por un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Y por una función específica. Y ahorita vamos a ver las importaciones temporales. Las importaciones temporales tienen un trato especial. Si yo importo una mercancía en definitiva, yo la puedo tirar a la basura, la puedo vender,
la puedo donar, la puedo destruir, puedo hacer lo que quiera con ella, porque la mercancía ya es nacional, ya se nacionalizó. Yo ya pagué el 100% de los impuestos. Es mía, está en el país. Tengo manera de comprobar que la importé legalmente. Puedo hacer con ella lo que quiera. Una mercancía que nosotros importamos en el régimen temporal, no. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque es una mercancía que viene a cumplir un propósito específico en un periodo de tiempo determinado. Entonces, y ahorita más adelante, mañana o el jueves, vamos a ver los demás. Entonces, aquí como le dice el artículo 95, ¿tienen su guía didáctica a la mano o tienen su ley aduanera a la mano, por favor, jóvenes? Sí, profe. Ok. ¿Qué nos dice el artículo 95, Daniel? ¿Me ayudas, por favor, a leer? Claro que sí, profe. Artículo 95. Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Ok. Ok. Ahorita seguimos. ¿Qué nos dice aquí, Daniel? ¿Qué entendemos? Aquí, bueno, a lo que yo entiendo, sí. se está refiriendo, es que dependiendo al régimen, como nos comentaba, ¿verdad? Ya vaya a ser definitivo, temporal, depósito fiscal, tránsito de mercancías, va a tener que cumplir con los pagos. Aquí nos está diciendo, dice, se sujetarán al pago de los impuestos al comercio exterior. Pero aquí estamos hablando de qué régimen. Definitivo, ok, es cuando el primer régimen que estábamos mirando sería cuando ya se nacionaliza una mercancía. Entonces, lo importante aquí es entender que todas las mercancías que tengan como destino una importación definitiva o una exportación definitiva, cualquiera de los dos, acuérdense que nada más hay dos tipos de operaciones, importación y exportación. Y ya cada una de ellas tiene una derivación dependiendo el régimen aduanero que se le asigne. Perdón, ya me estoy quedando afónico. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes, Daniel? ¿Qué dice aquí? Dice los regímenes definitivos. Entonces, los regímenes definitivos. Okay, o sea, regímenes definitivos. De importación y de exportación, ambos. ¿A qué se van a sujetar, Daniel? Al pago de los impuestos al comercio exterior. Punto número 1, jóvenes, para que hagan una anotación ahí en su guía didáctica o en su ley aduanera. Cualquier mercancía de importación definitiva o de exportación definitiva va a pagar impuestos al comercio exterior. Perdón. Pago de impuestos al comercio exterior. Punto número 1. ¿Qué dice aquí enseguida, Daniel? Enseguida nos dice, y en su caso sería el punto número 2. Ajá. Si lo requiere, ¿qué va a pagar? Las cuotas compensatorias. Punto número 2. Cuotas compensatorias. Y luego, acá abajo, ¿qué dice? Y abajo nos dice, así como al cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. Punto número 3, cumplir con las barreras no arancelarias. O sea, punto número 1, pago impuestos. Punto número 2, en caso de ser necesario, cuotas compensatorias. Punto número 3, cumplo con todas las barreras no arancelarias. Esa es una característica del régimen definitivo, ¿sí? De la importación definitiva o de la exportación definitiva. Ahí no me está diciendo que si la tarifa los exenta, no los exenta. Aquí Profe, ¿me repite la tercera, por favor, el tercer punto? Cumplir con las obligaciones, con las barreras no arancelarias. ¿Por qué? Porque la aduana es un punto de revisión. Ay, mi garganta. Es el punto de revisión, es el punto de entrada, es el filtro. Ahí es donde te checan. Es como cuando llegas a
allá a la garita con los americanos, ¿por qué te piden el pasaporte? Porque es el punto de revisión, es el punto de entrada. ¿Sí? Y acuérdense que lo vimos en la clase anterior como parte de las funciones de la aduana. Es el policía. ¿Sí? Entonces, como las mercancías tienen que entrar por los puntos autorizados, ¿cuáles son los puntos autorizados, Itze? Por donde pueden entrar o salir mercancías. Por las aduanas. Exactamente. Entonces, la aduana es el policía que vigila que se cumpla con todo esto, que paguemos impuestos, que paguemos en su caso las cuotas compensatorias y que cumplamos con las barreras no arancelarias. Ahora sí, Daniel, ¿qué significa la importación definitiva? Nos dice, importación definitiva. Las mercancías de procedencia extranjera tienen la finalidad de permanecer en el país por tiempo ilimitado. Quiere decir que una importación definitiva es una mercancía que yo voy a introducir al país cumpliendo con los 3 puntos que me dice aquí arriba el artículo 95 y aquí se va a quedar. Importo un carro, ¿sí? Importo una televisión, importo unos zapatos, importo un teléfono celular, lo que yo importe. Profe, mande. Es como cuando un jugador se nacionaliza, ¿no? Que sea de otro país. Así es. Es como cuando tú adquieres tu nacionalización mexicana, digo, sí, ¿no? Tu nacionalidad mexicana, perdón. No nacionalización. ¿Qué ando diciendo? Te naturalizas mexicano. Hagan de cuenta que es lo mismo. Excelente ejemplo. ¿Quién dijo eso? Alejandro, profe. Alejandro, discúlpame, es que no estoy viendo la pantalla. Es un excelente ejemplo, ¿eh? Cuando un ciudadano extranjero, sea jugador o X o Y, a la profesión que se dedique, se naturaliza mexicano. En este caso, pues para naturalizarte necesitas comprobar que viviste en México por más de 5 años. En el caso de las importaciones definitivas, significa que yo voy a traer una mercancía del extranjero, voy a pagar mis impuestos, voy a cumplir con las cuotas compensatorias, que generalmente esas se aplican a algunos productos chinos que vienen subvaluados como medidas de corrección al comercio exterior, ¿sí? Y debo de cumplir con mis barreras no arancelarias. Si mercancía está sujeta a un permiso, debo tener mi permiso. Si está sujeta a un certificado, debo tener mi certificado. Si está sujeta al cumplimiento de una norma oficial mexicana, debo de comprobar que tengo la norma oficial mexicana. ¿Sí? Una vez que cumplo con esos 3 requisitos, yo la importo y la mercancía aquí se queda en el país para toda la vida. Ok. Entonces, ¿qué es la importación definitiva? Daniel, con tus propias palabras. Ok, ahora vamos a la importación definitiva, que era, Ajá. pues, era cuando se quedaba aquí la mercancía, ¿no? Cumpliendo Ujú. los 3 puntos anteriores, como nos mencionó. Sí. Ya fuera el pago de impuestos, las cuotas compensatorias, si así lo requería la mercancía, así también como las barreras no arancelarias, ya fueran por las NOMS o diferentes regulaciones, ¿no? Así es. Las barreras no arancelarias, jóvenes, acuérdense que están contenidos en la Ley de Comercio Exterior, porque no son impuestos. ¿Sí? Entonces, hay que saber que esas barreras están ahí. Entonces, las cuotas compensatorias no son impuestos, jóvenes, están también en la Ley de Comercio Exterior, pero estas cuotas compensatorias se aplican para las mercancías que vienen en condiciones comerciales que no son las correctas, que vienen subvaluado el precio, por ejemplo, con un valor más bajo de lo que es el valor real del mercado. Muchos artículos chinos así están, porque China es un país comunista y el gobierno otorga apoyos y cuesta muy barato, sale muy barato producir. Sí, ok. Exportación definitiva. Adelante.
Ok, exportación definitiva. Las mercancías nacionales o nacionalizadas tienen la finalidad de permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Aquí es lo contrario a la importación. Yo tengo una mercancía de origen nacional, o sea, un producto que yo fabriqué en México con insumos mexicanos, por ejemplo, calzados, zapatos de León, Guanajuato, yo los voy a exportar a Estados Unidos de forma definitiva. Quiere decir que esos zapatos, o sea, van al mercado de Estados Unidos y ya se van a quedar, ¿sí? O mercancía que yo haya importado en definitiva, eso significa nacionalizada, ¿sí? Que vaya a exportar a otro país, ¿sí? Acuérdense que una vez que importamos en definitiva una mercancía se nacionaliza, no significa que sea originaria de México, significa que puede estar en el país si se considera que cumplió con todos los requisitos, pero no es de origen mexicano porque no se fabricó en México, se nacionalizó. Como cuando con los carros, ¿no? Que dicen, Uh-huh. Así es. Entonces, por eso debemos entender este concepto. Y como les decía, debemos de pagar impuestos, debemos de cumplir con las cuotas o pagar cuotas compensatorias en caso de que así esté requerido y cumplir con las barreras no arancelarias. ¿Ok? Jóvenes, ¿cuáles son los 3 puntos importantes del régimen definitivo? ¿Quién dice yo? Yo le digo Bueno, uno y uno. Adelante. cumplir con cuotas compensatorias si así lo requiere. Que nada es exenta del pago de los impuestos, profe. Ya sea impor o extra. Así es, tienen que pagar los impuestos al comercio exterior. ¿Y la tercera? ¿De cumplir con las barreras no arancelarias? Correcto. Esos son 3 puntos, y aquí están abajo, jóvenes. Pago de impuestos, cuotas compensatorias y cumplir con las barreras no arancelarias. Entonces, cuando alguien les diga, oigan, jóvenes, a ver, licenciados, ¿qué es el régimen definitivo? Lo primero que tienen que decir, ¿de importación o de exportación? Aquí los tenemos, aquí tenemos los dos. No, de importación. Bueno, pues es la entrada de mercancías de procedencia extranjera con la finalidad de permanecer en el país por tiempo ilimitado. ¿Cuáles son las características o con qué debemos de cumplir? Aquí está, mira. Pagas impuestos, cuotas compensatorias en caso de ser requeridas y cumples con las barreras no arancelarias. Eso es todo lo que necesitan saber. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. ¿Dudas o preguntas? Recuerden que nada más son 6 regímenes, entonces tampoco está tan complicada la cosa, ¿no? No, profe, hasta el momento bien. Ok. Ahora, dentro de los regímenes tenemos los temporales, o sea, estos son los definitivos, ahora vienen, acuérdense que aquí están definitivos, temporales, ahora vamos sobre el segundo. Si el régimen definitivo es la permanencia de una mercancía en territorio nacional o en el extranjero por tiempo ilimitado y debemos de pagar el 100% de los impuestos, las cuotas compensatorias en caso de que procedan y cumplir con las barreras no arancelarias, ¿qué significará el régimen temporal? Pues sería de una manera... bueno. Dale, compañera. No, dale tú. Pues en uno cumplíamos en una parcialidad, pues en este caso, pues sería a sujetarnos también, ¿verdad? Pero no de manera general o completa, ¿verdad? A ciertos, pues a los mismos parámetros, me imagino, al pago de impuestos, a las cuotas compensatorias, o a las barreras. A ver, no te me pierdas, Daniel. La diferencia entre un definitivo es que lo primero que deben ustedes de manejar,
La diferencia entre un definitivo y un temporal es bien sencilla. La mercancía no se va a quedar ahí solamente por un tiempo. Así es. ¿Quién dijo eso? Maylene. Maylene. Así es. Es que no alcanzo a ver. Sí, soy Itze, pero normalmente Sí. me dicen Maylene, profe. Ok, Maylene. Yo te digo Itze. El definitivo es tiempo ilimitado. No hay límite de tiempo. ¿Sí? El temporal tiene una ventana de tiempo nada más. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Aquí está, mire. Tenemos dos modalidades. Entonces, vamos a entender qué es el régimen temporal de importación, porque también tenemos de exportación. Aquí el definitivo ya vimos los dos. Y el definitivo no tiene tanta ciencia. Bien sencillo. 3 pasos a seguir, aquí están abajo. Y las mercancías se quedan en el país o en el extranjero por tiempo ilimitado. Punto. No hay tanto que explicar. En los regímenes temporales sí debemos explicar más porque hay más variaciones, hay más complicaciones. ¿Sí? Lo primero que debemos entender es que en el régimen temporal, hablando de la importación, vamos a pagar impuestos, no vamos a pagar impuestos. Sí, son mercancías que están exentas del pago del impuesto porque vienen en un plazo temporal, no se van a quedar en el país de forma ilimitada o para siempre. ¿Sí? Van a cumplir con una función. No vamos a pagar impuestos al comercio exterior. Ah, pero espérame. Aquí tenemos unas observaciones. Esta fracción, la fracción primera, el no pagar impuestos, la exención del impuesto, no aplica a los casos previstos en estos artículos. ¿Quién tiene la ley aduanera abierta? ¿Qué dice el artículo 63A, jóvenes? Itze, ¿tienes tu ley abierta? La verdad, no, profe. Estoy dando cosas. Oye, ¿Eh? no, nada, profe, pero la puedo buscar aquí, la tengo descargada. Ok, ¿quién tiene la ley aduanera abierta o su guía didáctica? Yo, profe, aquí la tengo. ¿Qué dice 63A, Daniel? Lo de sobre la base gravable. No, aquí está el artículo. A ver, si quieres leerlo, échame la mano, léelo. A ver. Un profe yo tenía, pero mi micrófono se trabó. Pero No, pues, a ver, uno que me lo diga. Quienes introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exterior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de que México sea parte, en la forma que se establezca la Secretaría mediante reglas. ¿Qué nos dice el 63A? Las importaciones temporales, ¿sí? Aquí está, porque estábamos viendo el régimen temporal, ¿sí o no? Dice, no van a pagar impuestos, excepto si yo importo una mercancía en el régimen temporal, pero estoy en un programa de diferimiento o de devolución de aranceles, voy a pagar impuestos al comercio exterior. Este artículo, jóvenes, es el que le modificó la vida a la industria maquiladora de exportación, porque las importaciones de la industria maquiladora eran bajo el régimen temporal y uno de los atractivos era de que no pagaban impuestos.
El 63A, jóvenes, es una consecuencia del famoso artículo 303 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que decía, no se le puede dar preferencia arancelaria, ¿sí? O permitir la entrada de mercancías sin el pago del impuesto de países que no son originarios del TLCAN. Entonces, las maquiladoras, o sea, las importaciones temporales para elaboración, transformación o reparación bajo un programa de maquiladora de exportación pagan impuestos. El depósito fiscal paga impuesto. Esos son los deferimientos de aranceles. ¿Sí? El recinto fiscalizado estratégico, elaboración, reparación o transformación en recinto fiscalizado paga impuestos, aunque venga un régimen, aunque venga en una modalidad temporal. ¿Sí? ¿Qué nos dice el 105 de la ley? Las mercancías que se importen en el régimen temporal no se pueden vender, no se pueden transferir, excepto entre empresas maquiladoras, ¿sí? Conforme lo establece la Secretaría mediante el reglamento, ¿sí? O sea, los únicos que pueden transferir mercancías importadas en el régimen temporal son las maquiladoras. El 108, fracción tercera. ¿Qué nos dice el 108? Son los plazos de importación temporal. Y aquí nos dice los plazos que las mercancías pueden estar. En la fracción tercera habla de los activos fijos, maquinaria, equipo, etcétera. Entonces, estas mercancías pueden estar en el país mientras el programa de maquila esté vigente. Entonces nos dice tampoco la maquinaria, los activos fijos de una empresa maquiladora no, o sea, no pueden sujetarse a esta fracción, van a pagar impuestos. Y el 110 y el 112 también habla de lo mismo, operaciones de la maquiladora. Entonces, las mercancías que no vengan al régimen, digo, las mercancías que no sean importadas por una empresa maquiladora, por una industria maquiladora, exportación, o cualquier empresa que esté autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tienen que pagar impuestos. Y ahorita vamos a ver cuáles son las mercancías que no están sujetas al pago del impuesto. ¿Sí? Entonces, el atractivo del régimen temporal es no pago impuestos, pero debo de cumplir con las barreras no arancelarias. No puedo vender las mercancías, no las puedo transferir a nadie más, excepto las maquiladoras. ¿Sí? Dentro de la importación temporal tenemos dos modalidades: retorno en su mismo estado, o sea, retorno al extranjero en su mismo estado, y lo que es elaboración, transformación o reparación, el programa IMEX. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos entender es de que las importaciones temporales no pagan impuestos al comercio exterior y debo de cumplir con las barreras no arancelarias. Anoten esos dos puntos ahí. También no puedo transferirlas, no puedo venderlas. ¿Cuáles son esas mercancías? Vamos a la ley aduanera. Por eso, jóvenes, necesito que lean su ley. Aquí está. Ese es el régimen. ¿Se acuerdan que había ¿dónde estábamos acá? Denme oportunidad nada más de abrir. No.
Aquí estábamos en... Vimos, ¿se acuerdan que vimos por aquí en el 61 que había unas mercancías por las cuales no pagabas impuestos al comercio exterior? No debemos de confundirnos, jóvenes. Estas mercancías del artículo 61 con las mercancías, con el régimen de importación temporal. Estas mercancías, porque eso, a veces sucede esto, jóvenes, por eso quise regresarme a este artículo. Estas mercancías no pagan impuestos. Están exentas. Y pueden permanecer en el país por tiempo ilimitado. ¿Sí? O sea, denle una leída al artículo 61. Este artículo es independiente al régimen de importación temporal. ¿Sí? El problema con este régimen de importación temporal es de que ha sufrido muchas modificaciones que ahorita son muy pocas las mercancías que están exentas del pago del impuesto. Pero eso es por disposición gubernamental, no es porque nosotros lo hayamos querido. Son políticas impuestas por el gobierno federal en relación al comercio exterior y a la entrada y salida de mercancías. ¿Sí? Entonces, en el régimen temporal, lo importante es no pago impuestos, excepto en los programas de diferimiento de aranceles o de devolución de aranceles, y debo de cumplir con las barreras no arancelarias. No puedo vender las mercancías, no las puedo transferir, excepto si soy una empresa maquiladora, si soy una empresa IMEX. Y aquí tenemos dos modalidades que les decía. Para retornar al extranjero en el mismo estado es la primera modalidad. Déjenme cerrar esto porque no tiene caso tenerlos abiertos. ¿Sí? Para retornar al extranjero en el mismo estado. ¿Qué dice el 106, Itze? ¿Me ayudas, por favor? Se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado por los siguientes plazos. ¿Le leo lo siguiente también? Sí, ahorita vamos a ver los plazos, pero esto es el resumen del artículo 106. Ajá, adelante. Diversas mercancías y distintos plazos de permanencia. Deben cumplir con una finalidad específica, no se pueden vender o transferir la propiedad, deben retomar en su mismo estado las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al extranjero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Ok, jóvenes, en este régimen de importación temporal, en la modalidad de retorno en su mismo estado, debemos entender que las mercancías van a permanecer en el país por tiempo limitado, o sea, hay un plazo de permanencia, y con una finalidad específica, se van a importar para un fin específico, y debemos de retornarlos al extranjero. Porque si no los retornamos al extranjero, ¿qué nos dice aquí abajo? Se consideran ilegales en el país. Porque se nos venció el plazo o no la retornamos, están de manera ilegal en el país. ¿Sí? Vamos a ver rápido esos plazos. 106 de la ley. Fracción primera. Aquí está. Hasta por un mes. Los remolques y semirremolques. Estamos hablando de equipo de transporte de mercancías. Puede entrar de manera temporal
sin el pago del impuesto, debo de cumplir con las barreras no arancelarias y nada más tengo un mes desde que lo importo para sacarlo, para retornarlo al extranjero. Fracción segunda, 6 meses. Las que realicen los residentes en el extranjero, sí, siempre que sean utilizados directamente por ellos y que tengan una relación laboral. Esta fracción, jóvenes, aplica para las empresas que se dedican a dar servicios, por ejemplo, para reparación de maquinaria, que no hay esos servicios aquí en México. Esas empresas de ingeniería o que se dedican a la reparación de las máquinas, cuando nosotros compramos una máquina muy especializada, muy cara, que nadie la puede reparar, nadie le puede meter mano más que el mismo fabricante, bueno, el extranjero puede venir, tiene 6 meses para importar su maquinaria, sus herramientas y darle servicio a las máquinas y regresarse al extranjero. En este caso, jóvenes, debe tener una relación laboral con la persona que compró la máquina. ¿Sí? Envases de mercancías, sobre todo aquí los gases, cuando estamos importando gases, los envases que contienen los gases pueden estar 6 meses. Los vehículos de las misiones diplomáticos y consulares, o sea, del cónsul, del embajador, todas sus mercancías que necesitan para representar a su país, las de muestras y muestrarios, o sea, se importan de forma temporal, no pago impuestos, debo de cumplir con las barreras no arancelarias. Una vez cumplido el plazo de los 6 meses, las tengo que retornar al extranjero. Sí. Los vehículos, aquí están los vehículos, cuando vienen los paisanos, sí, que vengan de vacaciones o quieran ir a visitar a sus parientes al interior del país, tienen 6 meses. No pagas impuesto, debes de cumplir con las barreras no arancelarias, pero como son vehículos nuevos, sí, pues no hay requerimiento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en este caso también, porque yo soy residente en el extranjero, yo puedo importar temporalmente un vehículo por 6 meses, me dan mi permiso, una calcomanía que se lo pego al carro y puedo andar circulando en el país sin ningún problema. Hasta por 1 año, las mercancías destinadas para convenciones y congresos internacionales, mercancías destinadas a eventos culturales o deportivos, todo lo que se requiera para filmación de una película en el país, autos de prueba, prototipos que se quieran hacer pruebas aquí en México, las de misiones diplomáticas, pues ya lo habíamos visto ahí arriba, pero en específico aquellas que estén contenidas en algún tratado internacional, las mercancías destinadas para investigación, la fracción cuarta, pues ya mercancía, por el tiempo que dura la estancia, la de vehículos propiedad de extranjeros que se integran al país como visitantes o residente temporal. Pero si se fijan, aquí nos dice, nadie puede conducir el carro más que el dueño. Y si lo va a conducir alguien más, el dueño tiene que ir con esa persona. Por eso aquí nos dice, nos explica claramente, ¿no? Los menajes de casa. Si una casa rodante o las mercancías que utilizamos nosotros si vamos a un intercambio de estudiantes o vamos a rentar una casita ahí en San Felipe o en Playas de Rosarito, bueno, pues mi menaje de casa, ¿no? Mis pertenencias, porque voy a vivir temporalmente ahí. No me voy a quedar a vivir de manera definitiva, es temporal. Acuérdense, joven, estamos en el régimen temporal. Y hasta por 10 años, pues los contenedores marítimos, aviones, avionetas, helicópteros, embarcaciones, lanchas, yates, veleros, casas rodantes,
locomotoras y carros de ferrocarril. Para poder importar estas mercancías, pues se debe de utilizar la documentación correspondiente que va a comprobar que las mercancías están legalmente en el país. ¿Ok? Entonces, como les decíamos acá, la mercancía va a permanecer en el país por tiempo limitado, o sea, hay unos plazos y por una finalidad específica. Tenemos diversas mercancías, distintos plazos de permanencia, como lo establece el 106. Debemos de cumplir con una finalidad específica. ¿Para qué quiero importar esa mercancía de forma temporal? No la puedo vender, no la puedo transferir, no puedo transferir la propiedad. Y, sobre todo, debo de retornarla en el mismo estado. Si yo importé un contenedor marítimo, si yo importé un vehículo como cónsul o como embajador, debo de retornarlo en el mismo estado en el que lo importé. ¿Sí? Si yo importé material para una conferencia, debo de retornarlo en el mismo estado. La misma cantidad que declaré en el pedimento de importación temporal es la misma cantidad que debo de retornar. Porque si no retorno la misma cantidad o me excedo del plazo, jóvenes, ¿qué sucede con las mercancías? ¿Qué nos dice este párrafo? Itze, ¿me ayudas, por favor, con este párrafo? Sí, profe, ¿en qué parte? Es El artículo 106. la parte de abajo, aquí donde está el cursor. ¿Qué nos dice? Okay. Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar, al extranjero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el país por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. Muy bien. Quiere decir que si nosotros excedemos estos plazos, los que están en cada una de las fracciones, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, si nosotros no retornamos en estos plazos las mercancías que aquí están listadas, las mercancías, la autoridad considera que están ilegalmente en el país y por lo tanto nos van a infraccionar, nos van a sancionar. Si una mercancía entró en régimen temporal y nos excedimos el plazo, nos van a imponer una multa por cada 15 días o fracción que yo me excedí del plazo en que tenía que haberla retornado, y aparte me van a multar por los impuestos omitidos, porque la mercancía paga impuestos. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver ya, o se va a ver más a detalle en el capítulo de infracciones y sanciones. Entonces, el temporal, a diferencia del definitivo, jóvenes, pues aquí la mercancía permanece por un plazo y con una finalidad específica. No voy a pagar impuesto al comercio exterior, voy a cumplir con las barreras no arancelarias. El impuesto no lo voy a pagar, excepto que sean importaciones por empresas maquiladoras, ¿sí? O que vaya a haber una devolución de aranceles. ¿Ok? Si se fijan las mercancías listadas aquí en este artículo, en el 106, ninguna dice que va a ser transformada en un producto terminado o que se va a comercializar. Son muy específicas las mercancías que están en este artículo. Entonces, por favor, jóvenes, para mañana denle una leída a los artículos 106 al 108, al 113, 114, al 115, al 117. Esos artículos, para verlos mañana explicando, continuando con el régimen de temporal
Sí, porque vamos a hablar mañana, retorno en su mismo estado. Bueno, ese ya lo vimos, pero vamos a hablar de lo que es la maquiladora, el IMEX, y ya vamos a ver los de exportación. Profe, repito para ver si no me faltó anotar algún artículo. ¿Es el 106, 114, 115 y 117? No, espérame. Es el 100. Vea, léanse, mira, vamos a ver, para retomar los que vimos, léanse el 95, el 104, el 105, el 106, el 108, el 113, 114, 115 y 117. Ok, profe. Para que se vayan familiarizando con los términos y mañana le damos otra repasadita. Si tienen duda respecto a cuál es la modalidad de cada uno de los regímenes, lo vemos mañana también. Sí. Ok, profe. Pero es muy importante empezar a entender cuál es la diferencia entre el definitivo, el temporal y qué tipos de modalidades se pueden manejar en cada uno de ellos. Eso es lo que nos va a dar el expertise, lo que nos va a dar la condición de entender y saber manejar con mayor precisión los regímenes aduaneros. A ver, jóvenes, no se me vayan, permítanme, dejen nada más tomar lista porque con las fallas y con todo eso no tomen lista. Pues aquí viene lo bueno, jóvenes, ¿eh? Esto es lo atractivo del conocimiento, del estudio aduanero. Aquí viene la creme de la creme, como dicen los franceses. Le crème of le crème. Pues aquí el que maneja bien los regímenes, jóvenes, ya está casi del otro lado. ¿Ok? Entonces, échenle una leída, por favor, y pues nos vemos mañana. Mañana voy a conectarme temprano para evitar tener estas complicaciones. Bueno, no temprano, sino, espero que no falle Google, ¿no? Porque ya hice todas las pruebas técnicas y en teoría, pues lo que falló fue la plataforma, no la computadora ni el internet. ¿Ok, jóvenes? Sale. Buenas noches, cuídense mucho. Nos vemos mañana, jóvenes. Buenas noches, profe, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Sale, cuídense, nos vemos mañana. Bye.